Buenos días, soy Ernesto Sáez de Uruaga, periodista, socio fundador de un nuevo medio de comunicación que se llama medicinaresponsable.com, que tiene como objetivo divulgar los temas sanitarios y humanizar la medicina. Me han invitado a conducir este acto de entrega de la 7ª edición de los premios periodísticos de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, que va a tener dos partes diferenciadas, media hora cada una aproximadamente. En la primera media hora vamos a tener una pequeña tertulia en torno a la invisibilidad de las enfermedades cardiovasculares en los medios de comunicación y posteriormente procederemos a la entrega de los premios. Me acompaña en este escenario, yo creo que les conocéis, el doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, entre otras muchas cosas. El título más importante es que es mi cardiólogo, todo lo demás es anecdótico, como podéis comprender. Y el doctor Andrés Iñiguez Romo, presidente de la Fundación Española del Corazón. Vamos a plantearles una serie de preguntas. Estáis invitados, por supuesto, a participar, porque el tema es para que lo abordemos entre todos los periodistas que estamos aquí. Y antes os leo algunos datos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, como sabéis. En el año 2020 murieron casi 120.000 personas por esta causa, lo que supone el 24,3% de los fallecimientos totales. Hoy está previsto que el Instituto Nacional de Estadística publique los datos correspondientes al año 2021. De las muchas cuestiones que se pueden abordar o de los datos que se pueden dar, la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares que va en aumento y son preocupantes, especialmente, y lo recogemos hoy, los datos que se disponen sobre niños y adolescentes. Según la encuesta de salud de la Fundación Española del Corazón, el 97% de las familias españolas con menores a su cargo creen que el estado de salud de sus hijos es bueno o muy bueno. Y sin embargo, nada menos que el 35% de los niños jóvenes tienen al menos 2 o más factores de riesgo. Es un buen ejemplo de cómo la sociedad no está siendo consciente de hasta qué punto son invisibles las enfermedades cardiovasculares. Yo pensaba, doctores, que sí que hablamos lo suficiente en los medios de comunicación de este tipo de enfermedades y la preocupación que nos causa, pero por lo que se ve, no es así, Julián. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por estar aquí. Aunque has roto la confidencialidad médico-paciente, pero se te perdona porque eres tú el protagonista. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que estamos preocupados porque no sabemos, y para eso tenemos reuniones como esta, cómo hacer entender a las personas lo importante que es empezar a cuidarse pronto. Entonces nos basamos mucho en intentar reparar y no en prevenir el que haya cosas que reparar. Y esto es lo mismo que pasa con los coches, como dicen, con los talleres y las normas de tráfico para que no haya accidentes, para prevenirlos, debería suceder con lo nuestro. Entonces tenemos una sensación un poco de impotencia por eso. ¿Cómo no se da cuenta la madre que tiene a sus niños gorditos, que eso les está marcando ya para el resto de su vida? ¿Cómo no se da cuenta que lo que están comiendo ellos y añadiéndose sal les va a marcar para el resto de su vida? Y cómo se puede ser muy feliz cuidándose un poco y eso va a conseguir dos cosas. Ya no solo prolongar la vida, porque lo que queremos para nosotros no es vivir muchísimos años, sino vivir con una buena calidad de vida, ¿no? Y no separar la salud en enfermedades cardiovasculares, cáncer, si al final los factores de riesgo son los mismos. O sea, la persona que come mal, que tiene una vida sedentaria, que no hace ejercicio, la genética supone el 15% como mucho de nuestros problemas de salud. La mayor parte de ellos dependen de la vida que llevemos. Entonces, lo que comentábamos antes, es aburrido decir siempre lo mismo, predicar lo mismo, pero al final las personas que estamos en esto casi siempre nos cuidamos y sobre todo decimos, qué pena no haberlo sabido antes, tenía que haber dejado antes de fumar, tenía que haber empezado a hacer ejercicio antes. Mala época del año para decir que hay que cuidarse. No, ahora no. Con los atracones que tenemos. Psicológicamente hay que cuidarse también y esto es muy importante, hacer concesiones. Andrés, sobre todo me da la impresión de que cuando hablamos de los niños, que los hemos mencionado en el informe, porque es interesante, da la impresión de que nadie piensa en los niños. Son niños, tienen muchos años por delante, ¿cómo van a estar enfermos los niños? Parece que son los grandes abandonados probablemente, porque nadie se preocupa de la salud cardiovascular de un pequeño, ¿no? Parece que no es necesario. Es que, mira, yo creo que hemos equivocado el foco. Es decir, durante años
hemos dado un falso mensaje, y probablemente la culpa la tenemos nosotros mismos como profesionales, dando a entender a la sociedad que las enfermedades cardiovasculares estaban controladas por el hecho de que en las últimas décadas ha ido disminuyendo la mortalidad por debido a las enfermedades cardiovasculares, a pesar, como decía muy bien al inicio, de que cada año mueren más de unas 120.000 personas, que supone tener un COVID activo, peor que un COVID, todos los años. En cambio, la percepción en la sociedad no es la de la gravedad del COVID, y es más grave que el COVID. Pero digo, hemos equivocado el foco, en mi opinión, poniendo el énfasis en este mensaje de que las enfermedades estaban controladas, las enfermedades cardiovasculares, cuando en realidad la prevalencia y la incidencia, es decir, el número de enfermos que hay totales y el número de enfermos nuevos que aparecen cada año está creciendo, y se prevé que en las próximas décadas va a seguir creciendo. Y esto es porque quizás las labores de prevención que hemos hecho afectan o inciden sobre una fase concreta de la población, que son los adultos, que son en lo que se detecta que tienen la tensión alta, que tienen el colesterol alto. Pero claro, eso ya ha estado actuando durante años y ya ha ejercido el efecto negativo sobre el cuerpo y por tanto ha predispuesto a la aparición de enfermedad cardiovascular. Y en cambio, como tú muy bien apuntabas, no hemos incidido en esa población infantil, que es sobre la que deberíamos haber incidido más, modificando sus hábitos de vida y generando conductas cardiosaludables de alimentación, buen ejercicio, no tomar tóxicos, no fumar. Y esa labor creo que es en la que más debemos insistir, porque es la que más beneficios puede dar a la población. Beneficios que no son objetivables a corto plazo, pero es el único camino que podemos seguir si queremos evitar en un futuro tanta enfermedad cardiovascular como la que tenemos en este momento. Me venía a la memoria una anécdota del doctor Fuster con el famoso monstruo de las galletas, que la serie de televisión para niños empezó a meter frutas en la merienda, que no existían, claro, y que además creo que tuvo un gran efecto, ¿no? Claro, es incidir en como digo, en los hábitos cardiosaludables, es decir, en comer bien para evitar la enfermedad cardiovascular, en hacer ejercicio para tener un metabolismo que de alguna manera favorezca el no tener enfermedad cardiovascular, es el no fumar para evitar que el tabaco ejerza su efecto tóxico sobre la circulación, sobre las arterias. Y eso yo creo que es el target que nos debemos de poner, y sobre todo comunicar eso a la sociedad, porque también el otro déficit que probablemente tenemos es que hemos incidido en campañas al uso, pero no hemos incidido tanto en impactar en la sociedad acerca de la trascendencia y del impacto negativo que tienen las enfermedades cardiovasculares. De eso, cuando uno ve las campañas publicitarias o de prevención de accidentes de tráfico, han conseguido un efecto muy importante sobre la sociedad civil de cara a evitar la velocidad excesiva. Nosotros tenemos que conseguir o ser capaces de conseguir el mismo efecto para evitar precisamente que aparezcan las enfermedades. Todos somos conscientes de que es la primera causa de muerte. También que hay muchos medicamentos, los conocemos, las estatinas para el colesterol. La gente está preocupada por prevenir los infartos cuando llegan. Es decir, estamos evolucionando desde el punto de vista de la medicación, de la ciencia, y sin embargo también está aumentando el número de muertes. Es decir, parece un contrasentido, ¿no? ¿Julián? Sí, y es que es eso, nos centramos en los arreglos. Es verdad que los desarrollos científicos son impresionantes, pero aún así es imposible parar esta marea. Es imposible porque desde el punto de vista científico la velocidad a la que crece la patología cardiovascular, si no se ataja desde el inicio con la prevención. ¿Cuál es el problema de la prevención? Lo que ha comentado Andrés es que el responsable, el gobernante, no va a ver los efectos de la prevención en 3 años, en 4 años. Y esto... la prevención es algo social, es decir, que tú la prevención la tienes que ver en tu barrio. O sea, ¿por qué los centros deportivos no se abren por las noches? ¿Cuánto costaría eso? Y organizar partidos de fulbito para los chicos. No, quiero decir que a cualquiera con 2 dedos de frente se le ocurren un montón de iniciativas para favorecer la salud cardiovascular de nuestros pequeños, ¿no? Ya no solo educativas, sino facilitar. A mí me preocupa lo de los patinetes. O sea, si es que si los niños no hacen ejercicio y no corren cuando son niños y ahora se acostumbran
la gente se acostumbra a ir a todos los sitios en patinete. La bici por lo menos hacía algo cuando no era eléctrica o tan eléctrica como ahora, pero ahora también, es decir, que no se está favoreciendo en la ciudad el paseo, el moverse, los espacios verdes. Hubo ciertos inicios de hacer ejercicio en los parques, las personas mayores, pero es que lo que hay que hacer es invertir en los niños y no nos cansamos de decirlo, ¿no? Y en cambio, pues eso, los gobernantes, y digo gobernantes para no decir políticos en general, es como que hacen esto porque tienen que hacerlo, pero no se les ve emocionados con este tema, ¿no? Y esto es lo que nos gustaría a nosotros poder transmitir con vuestra ayuda, claro. Antes de ir a los periodistas, ¿y por qué creéis o en qué creéis que fallan los medios, que fallamos los medios de comunicación a la hora de transmitir estas medidas de prevención fundamentalmente, que es de lo que estáis hablando? Primero, desde mi punto de vista, creo que no hemos sabido elaborar mensajes para cada estrato de edad. Es decir, no es lo mismo lanzar el mensaje de que tiene usted que caminar, de que tiene usted que comer sano con este tipo de alimentos, dirigido a una persona de 15 años que a uno de 60. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es adaptar los mensajes al público al que queramos emitirlos. Como digo, insistiendo en los mensajes hacia la población más infanto-juvenil, que son las que más van a aportar en el futuro respecto a la reducción de la incidencia y de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Pero además de, digamos, elaborar los mensajes para el estrato de población que queramos llegar, yo creo que la sociedad no se ha establecido la enfermedad cardiovascular, y lo decía Julián, como un problema de relevancia. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, en medios generalistas, no solo en medios específicamente nuestros, porque al final en los medios profesionales nos llega a nosotros, no les llega a la sociedad civil. Entonces tenemos que ser capaces de buscar alianzas con empresas, con organizaciones, con medios de comunicación, que a través de los medios generales de comunicación seamos capaces de llegar a toda la población, cosa que quizás hasta este momento, desde mi punto de vista, no hemos sido capaces. También es verdad que a lo mejor no hemos sido capaces porque no nos lo hemos planteado y hemos focalizado más nuestras acciones en cosas más concretas y no en este impacto en la comunicación para concienciar a la sociedad civil de lo que es la trascendencia negativa y todo el efecto negativo que tiene el no prevenir las enfermedades cardiovasculares y el tenerlas desde el punto de vista asistencial, con todo el coste en mortalidad, en morbilidad, en años de pérdida de calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer llegar a la sociedad civil, desde mi punto de vista. Y es una cuestión de que se cuentan malas cosas. Por ejemplo, las campañas de concienciación contra el cáncer. Parece que tiene más eco, por lo que os quejáis vosotros, que las del corazón. ¿Por qué? ¿Por un problema de que se comunican mal, de que no las recogemos en los medios, que nos interesa menos? ¿Qué es lo que veis desde dentro? Ahora vamos a ir a la parte de los medios. ¿Dónde tenemos la pata coja? Hombre, el cáncer emocionalmente tiene un impacto tremendo, ¿eh? Afecta, como dice Andrés, a personas jóvenes muchas veces y todos nos impresiona mucho. Primero por el pronóstico que tenía hasta hace poco, afortunadamente está mejorando, y luego por el viacrucis que supone que lo ve uno en el barrio, ¿no? Cuando se le cae el pelo a la persona que está siendo tratada. Emocionalmente tiene un impacto bárbaro en la sociedad. Y esto en la enfermedad cardiovascular, que muchas veces es mucho más silente, no se nota. Y es que cuando aparece, generalmente ya suele a una edad de los 50, 60 años, y no es que la gente piense ya es que te lo mereces por fumar, pero ya no es tan esto. Yo creo que eso también influye. Y sobre todo yo creo que la Sociedad Española de Cardiología lo que sí queremos es evitar como una competencia, ¿no? O sea, tenemos que velar por la salud, nosotros por la cardiovascular, el cáncer por el cáncer. Ellos tienen sus ventajas, tienen esa concienciación tan buena que han hecho, pero a lo mejor lo que nosotros, como ha comentado Andrés, no hemos acertado en el enfoque de llevar a cabo campañas de concienciación que sean profesionales. Es que todos estáis entrevistando muchas veces a los médicos y ya veis que muchas veces los médicos somos como pavos reales. O sea, llega y tú cuentas la operación que has hecho, no sé qué, te centras en eso. Pero claro, en el tema de la prevención, también la salud pública ha estado como ahora se ha retomado con el tema del COVID, ¿no? Parece que ha tenido más protagonismo, pero estaba como
como un poco abandonada. Entonces yo creo que hay que entonar el mea culpa. No hemos sabido nosotros, creemos que sabemos hacer las cosas, entre otras hablar con vosotros, y yo creo que no transmitimos la importancia del problema a la sociedad. Y yo creo, quizás es importante también señalar, aparte de lo que decía Julián, otro aspecto, y es los recursos disponibles para esas actividades y para esa concienciación. Y en este sentido hay que decir que la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón somos la hermana pobre en comunicación. Es decir, los recursos que destina otras organizaciones están en el rango de 100 a 1. Es decir, uno de la Fundación Española del Corazón, Sociedad Española de Cardiología, y 100 otras organizaciones. Y yo creo que eso introduce también un matiz de posibilidades, pues que habrá que analizar y buscar, como decía, esas alianzas que permitan, pues con los recursos disponibles, hacer llegar los mensajes a la sociedad. Bueno, una cosa es la publicidad, como sabemos todos, otra es la información. Yo suelo contar cuando voy por ahí que es que un telediario tiene 19 noticias. Claro. Para entrar en esas 19 noticias es muy complicado, si no es distinta. Ahora, en fin, todos lo conocemos, pero yo creo que es el momento de que los periodistas que estamos aquí, yo he hecho mis preguntas, que cualquiera que quiera preguntar, participar, comentar, que lo haga. Y aquí tenéis a nuestros dos protagonistas, a los doctores. Hola. Sí. Sí, hola, buenos días. Soy Manuel Delgado de Canal Sur Radio. Quería preguntar o quería apostillar que, bueno, las enfermedades cardiovasculares son invisibles en los medios informativos y, bueno, son también muy invisibles el colectivo femenino, porque de hecho es una población a la que se le dedica poco tiempo, yo creo, en el tema de la investigación. Y creo que, sobre todo, a partir de los 40 años es una enfermedad muy prevalente en el colectivo femenino. ¿Creen ustedes que se podría dedicar más tiempo, más espacio y más dinero a investigar este tipo de enfermedades, pero sobre todo en eso, en el colectivo femenino? Sí, sin duda, pero de hecho, por ejemplo, si veis los datos de nuestro Congreso Nacional, ya se está poniendo el foco en algo que culturalmente parecía que no existía, ¿no? Que era la enfermedad del infarto en la mujer. Desde el punto de vista científico es súper interesante, porque ni siquiera las manifestaciones clínicas son las mismas y son mucho más equívocas, ¿no? En la mujer. Y esto conlleva una serie de problemas añadidos, ¿no? Que hacen que el diagnóstico sea difícil, que muchas veces se diagnostica tarde, que el pronóstico sea difícil, pero el impacto de la enfermedad cardiovascular en la mujer es tremendo. Y preocupa mucho, volviendo otra vez a la prevención, aunque seamos pesados, fijaros en las puertas de los colegios, que todavía, aunque empieza a haber padres, sobre todo hay madres, y muchas están fumando. Y entonces esta sensación de que en la sociedad una se siente protegida mientras tiene, vamos a decir, la regla, ¿no? Que es un poco los estrógenos y las hormonas que protegen, pero es que eso es una falsa creencia. O sea, ya está haciendo daño el tabaco, ya lo está. Lo que pasa es que las manifestaciones a lo mejor se están retrasando, pero el daño está ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que dices y ahora creo que afortunadamente se está poniendo mucho más empeño en investigar la enfermedad cardiovascular en la mujer, ¿no? Fíjate que la percepción, volviendo a lo de antes, es la contraria de la realidad. Es decir, si uno le pregunta a una mujer cuál cree que es la principal causa de muerte en la mujer, habitualmente la mayoría piensan en el cáncer. Y no es así. O sea, la principal causa de muerte, incluso más que en los hombres, es la enfermedad cardiovascular. Pero no se tiene en la mujer la percepción ni de la gravedad, ni de la severidad, ni de la frecuencia de la enfermedad cardiovascular, aunque, como decía Julián, aparece 10 años posterior a lo que aparece en el hombre por la protección de los estrógenos, pero aparece. Pero es la principal causa de muerte. Pero en cambio esa percepción no hemos sabido transmitirla, de que es un problema más relevante que otras enfermedades, por muy relevantes que sean otras enfermedades. Y esa falta de calar ese mensaje en la mujer, yo creo, yo me lo atribuyo a mí, es decir, es un problema de que no hemos sabido transmitir eso. Como decía al inicio de mi intervención, hemos transmitido un falso mensaje de control de las enfermedades cardiovasculares, cuando es verdad que no es así, y que impactan en la mujer incluso más que en el hombre.
Y eso es en lo que nos debemos de empeñar, en saber transmitir la realidad, para que una vez que las personas conocen la realidad, sean capaces de poner los medios para evitarla. ¿Alguna más intervenciones? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Fumar, hablaban... ¿Te importa identificarte? Sí, soy Luis Varado, de La Voz de la Salud, La Voz de Galicia. Fumar al final es una elección, pero hay otro tipo de factores de riesgo, que es, por ejemplo, yo cuando me aproximo a un tema siempre con el tema de la obesidad, me resulta difícil conjugar hasta qué punto, bueno, porque vivimos una época de aceptación de los cuerpos, ¿no? Y una persona no es culpable de ser obesa, ¿no? ¿Cómo se puede conjugar esos dos mundos, ¿no? En no culpar al paciente con la obesidad y al mismo tiempo pues luchar para prevenir la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Buscar el equilibrio, Julián. Bueno, sí, nosotros, vamos a ver, cada vez estamos aprendiendo más, ¿eh? Siempre me baso en el tema científico porque esto es un tema interesantísimo. Es decir, fijaros lo dura que es la realidad. Es decir, cuando hay ayuno importante, no hay obesidad. Eso está clarísimo, ¿no? Y por desgracia, esto en los campos de concentración, fijaros qué barbaridad y cómo se veía allí de bien. No había ni uno eso. Ahora, dicho eso, el tema de la obesidad es complejísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que comiendo poco tienen una superobesidad. Entonces, claro que no son culpables, en el sentido de que nadie es culpable. Es lo mismo que el alcohólico o es lo mismo que el fumador compulsivo. Probablemente eso tiene un componente genético que es interesantísimo y que en los pueblos se veía enseguida, O sea, los padres que eran adictos, digamos, por ejemplo, al tabaco, era muy fácil que sus hijos o con el alcohol pasaba un poco lo mismo. Pero todo eso hay que depurarlo científicamente. Lo que tenemos que encontrar son los medios para ayudar a esas personas. Cuando una persona tiene una obesidad desmedida, como está empezando a ver últimamente, ya un sobrepeso extraordinario, eso no es solo un problema metabólico, es un problema global de la persona, muchas veces con un componente psicológico importantísimo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que ayudarles, y tiene que haber cada vez un entorno que favorezca esa ayuda desde el punto de vista clínico, pero global, es decir, no solo el hospital. El hospital es el último puerto, pero muchas veces ahí no se pueden arreglar las cosas. Se necesita, pues como decíamos, el entorno social, el apoyo psicológico, la facilidad para que esa persona pueda seguir una dieta, etcétera, ¿no? Y con las adicciones, con el tabaco pasa exactamente lo mismo, o sea, o con el alcohol, ¿no? La sociedad tiene que disponer de medios, pero que no esté solo en los hospitales, sino tiene que ser multifactorial la ayuda, ¿no? Y desde luego nadie se tiene que sentir culpable pues por tener eso, pero eso no quiere decir que no tenga parte de responsabilidad. Es decir, tú no eres culpable de tener una obesidad extrema, por supuesto que no. Ahora, tampoco te dejes llevar, es decir, si te pone unas herramientas al lado, utilízalas, ¿no? Por eso de un por otro, de morir más gente por hambre y ahora se muere más por obesidad. Más intervenciones. Yo les quería preguntar, en relación con las medidas que comentaban que van más allá del hospital, si habría que, o si son partidarios de que se implanten medidas para desincentivar el consumo de productos poco saludables, como se habla muchas veces de prohibir la publicidad dirigida al público infantil, grabar bebidas azucaradas, etcétera. Vamos a ver, yo creo que entramos en un terreno delicado, en el sentido de que quizás es más procedente desarrollar mensajes positivos que no mensajes punitivos. Quiero decir, por ejemplo, en el ámbito que comentábamos antes de la obesidad, cuando se hizo una encuesta en una población infantojuvenil hasta 15 años de sus hábitos de salud, se vio que hasta el 30%, creo que era la cifra, tenían sobrepeso de los niños. Estoy hablando de niños hasta adolescentes. Y en cambio la percepción de las familias era que el 97% tenían una alimentación saludable. Es decir, hay una distorsión entre la realidad y la percepción que tenemos, por una parte. Por otra parte, creo que hay un interés por parte de marcas en lanzar una serie de mensajes que no sé si son lícitos en su política, pero que desde luego
no reflejan la realidad de muchos de los productos. Es decir, las bebidas azucaradas, bueno, pues sabemos que hay que evitarlas, pero en cambio no sabemos transmitir los mensajes positivos de la cultura de la salud frente a lo mejor la cultura de la moda o la cultura del cuerpo. Entonces yo creo que hay que incidir en el mensaje positivo, decir, mire usted, es más sano beber agua que beber una bebida azucarada. Es más sano comer determinados alimentos o determinada forma de cocinar que otros alimentos u otra forma de cocinar. Entonces creo que desde nuestra responsabilidad no debemos ir en contra de la política de marcas, sino a favor de lo que es la cultura de la salud y la promoción de hábitos y productos saludables. Creo que ese es el camino que debemos de seguir. Es que prohibir nos da tanto miedo. Pero fijaros, con lo del tabaco, eso fue una de las mejores cosas que se han hecho en España, y poca gente hubiera previsto que se hubiera adaptado también la ciudadanía, ¿eh? Prohibir fumar en España, en los bares, en todos los sitios, y ahora cerrados. El impacto en la salud, eso ha debido ser tremendo, el beneficio, ¿eh? Pero fíjate, que en ese impacto negativo a mí me preocupa que, por ejemplo, el hábito de fumar está creciendo en las adolescentes, en las niñas o mujeres adolescentes, en proporción a los varones. Es decir, algo no se está haciendo bien o algo debemos de mejorar para todavía inculcar más esos hábitos saludables. Y no sé por qué está sucediendo eso, pero está sucediendo. Probablemente está bajando el tabaco, pero está subiendo el alcohol. La sociedad está cambiando muy deprisa. Hay que estar ahí para estar analizando continuamente las tendencias y poder prevenir antes de que se desarrollen, ¿no? Entonces es lo que comentábamos antes, esta salud pública que a uno le gustaría. Hay anuncios en televisión, si lo habéis visto, pero muy esporádicos. Entonces todo lo que en relación con lo que comentabas, todo lo que se anuncia como saludable, muchas veces nosotros no lo comemos ni en broma. Entonces nos gustaría que la población estuviera protegida contra estos, digamos, falsos anuncios, ¿no? Que parece que unas galletas resulta que parece que te las comes y vives más que si no te las comes, cuando realmente la composición a lo mejor lo único que han hecho ha sido modificar algo. O sea que más habría que hacer algo más ahí. Como idea, las grandes empresas que tienen como moda y como bandera la sostenibilidad, el medio ambiente y tal, tenían que ir la vida saludable. Igual es lo mejor para abrir un camino de cara a los medios de comunicación. ¿Alguna idea más? Hola, Eva Fariña del Médico Interactivo. Me gustaría preguntarles por otras formas de comunicación, que ya no son nuevas tampoco, como las redes sociales, ese médico que influye en la sociedad, que sale en la tele, si no se debería fomentar más, porque han mencionado al doctor Fuster, y como un mensaje ha calado en la sociedad. ¿Por qué en España no se hace más? Gracias. No, a ti yo hago lo que puedo, pero realmente no es fácil. Tienes la sensación de que aburres y cuando, o sea, realmente nosotros, por ejemplo, en la SEC tenemos campañas de este tipo, pero somos aficionados. Es decir, te das cuenta que no es una campaña, como decía Andrés, suficientemente potente para poder centrarnos en algo, los 10.000 pasos que comentabas hoy. Y a lo mejor que ese sea el mensaje, y es lo que llevamos diciendo aquí ya una temporada, que tener 3 o 4 mensajes que sean impactantes, ¿no? Entonces, nosotros intentamos decir lo que es bueno en las redes sociales. Al final lo que te das cuenta es que, lo digo por determinadas anécdotas que tenemos todos, o sea, no sé si recordáis, a mí se me ocurrió decir que una copa de vino con las comidas estaba bien y casi me crucifica, cuando es algo que realmente, pero hombre, si lo hago yo conmigo, ¿por qué no lo voy a decir? ¿No? O sea, es muy difícil, nosotros no controlamos esto y nos sentimos a veces, cuando te zarandean así, te sientes acobardado y dices, bueno, pero entonces ¿qué voy a decir? ¿No? Tienes un poco de miedo, no lo utilizamos bien, necesitamos más asesoramiento a mi modo de ver. Fíjate, es que lo primero que tendríamos que plantearnos es el mensaje que se intenta transmitir, a quién interesa transmitir ese mensaje. Es muy fácil transmitir el mensaje X cuando una empresa tiene interés en ese producto. Pero ¿a quién interesa el mensaje de la salud cardiovascular? Probablemente el primer interesado debería ser la administración pública, porque el ciudadano es el objeto de esa actividad, es decir, que esté sano.
porque eso va a repercutir en multitud de ámbitos y costes. Pero, en cambio, la percepción que tiene la administración pública en promover este tipo de mensajes para las enfermedades cardiovasculares, yo creo que es cero. Es decir, lo mismo que uno ve mensajes pues en otros problemas de salud, en los accidentes de tráfico, en otros ámbitos, en los que la propia administración pone medios para lanzar esos mensajes, no veo esa reciprocidad en un problema que es el más prevalente y el más importante de salud de España. Y luego el segundo punto es, asumiendo que la Administración debiera de lanzar y asumir institucionalmente los recursos para esos mensajes, luego es cómo lanzar esos mensajes. Y está claro, como tú decías, que las redes son una vía de comunicación hoy día brutal, pero para un colectivo de personas. Es decir, porque las personas a lo mejor de 60, 70, 80 años, su acceso a las redes es casi nulo o muy pequeñito, pero en cambio los de 15 años se mueven por las redes. Entonces, es diferente el medio y el mensaje que debe estar diseñado a donde se pretende que llegue versus la responsabilidad social de quién debe asumir ese tipo de campaña, de costes y de actividades, porque no es solo la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón las que tienen que hacer ese proselitismo de la salud cardiovascular. Es que debería ser la administración pública y las organizaciones, los ayuntamientos, que por poner un ámbito cercano al individuo, los que se preocupasen, o el gobierno, que se preocupasen de la salud cardiovascular. Yo creo que sabemos el punto de partida, es decir, si hoy vemos los periódicos generalistas, el que más puede tener 3 noticias de salud, el que más genérica de todo el mundo de la salud. Los programas en radio y televisión de salud ocupan horas marginales, también sabemos el porqué, lo sabemos todos los que trabajamos en los medios, y esa puede ser el punto de partida para mirar qué es lo que hay que hacer en el futuro de cara a los medios. Vamos a la última intervención para no tratar mucho la entrada de premios. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, yo soy César Casado, soy médico y desde luego no soy experto ni en periodismo ni en pedagogía. Y es una crítica más aprovechando que hay aquí mucho profesional, mucho periodista, es una crítica que yo, desde mi perspectiva, he hecho en falta cierta vehemencia en la comunicación del corazón. Yo soy de los 80, recuerdo que aquellas campañas publicitarias tan agresivas a raíz del SIDA, lo del póntelo, pónselo, lo de la heroína, o sea, la generación perdida. Yo creo, incluso a raíz de las sentencias contra las tabacareras, hubo unas publicidades muy agresivas. Y hoy en día, yo creo que aquellas campañas eran tan vehementes, tan fuertes, calaron fuerte. Sin embargo, nunca ha habido una campaña potente en favor de la salud cardiovascular. Y me parece que con la tibieza de estos tiempos, se echa en falta algo que choque un poco fuerte, que impresione bien a la población. Desde luego los mensajes en las cajetillas ya no sirven. Quiero decir, yo estoy a favor, por supuesto, de la libertad individual, no estoy a favor de, por ejemplo, que se plantea en Nueva Zelanda, prohibir el tabaco. Bueno, yo creo que todavía estamos un poquito lejos socialmente de llegar a ser tan prohibitivos, pero sí ser un poco más vehementes. Es una crítica constructiva y cariñosa, por supuesto, a todo el sector periodístico, que creo que hoy en día se comunica con miedo. Por representar a todos y por alusiones, una cosa es la publicidad y otra la información. Y no creo que ninguno de los que estemos aquí informemos con miedo, César. Te lo digo de todo corazón. Puedes tener tus intereses editoriales, que ahora hablaré un momento de ellos en la presentación del jurado, pero no creo que influya a la hora de comunicar una noticia que tenga que ver con la salud. Si alguien piensa lo contrario, lo puede decir, por supuesto, porque no me quiero aquí representar a todos. Si representa a todos, vale, y si no, alguien quiere decir algo diferente, pues tiene la palabra. Hay que ser vehemente. Seremos vehementes, eso sí. Sí. Yo podría, antes de terminar, hacer una breve denuncia. Naturalmente. Denuncia. Ese es el titular de hoy, entonces, la denuncia. Fijaros nuestra preocupación. Es decir, en marzo salió publicada la estrategia de salud, de prevención de salud cardiovascular del Ministerio. Han trabajado, yo creo que 140 profesionales de todos los ámbitos, no solo de la cardiología,
incluyendo todos los estratos sociales, el documento es extraordinario. Están perfectamente planteadas las medidas a tomar, y no solo eso, los indicadores para medir, para conocer cómo están funcionando esas medidas. Estamos hablando de marzo de este año. La ministra ahora ya ha dicho que abandona el ministerio en mayo. Todavía no se ha tomado, vamos, corregidme si me equivoco, ninguna acción teniendo en cuenta, ni hay presupuesto teniendo en cuenta ese plan. Es un plan que es un canto al sol, que ha utilizado el trabajo de los mejores profesionales españoles en salud cardiovascular y que puede suceder como otros, que se quede ¿en qué? En nada. Mientras que la ministra probablemente utilice su cargo para hacer propaganda electoral durante los próximos meses. Nosotros en el comité ejecutivo somos de distintas religiones, distintos pensamientos políticos, pero todos tenemos la misma la misma obsesión, que es luchar contra esto. Y nos duele mucho este tipo de acciones, ¿no? No sabemos cómo denunciarlo, ¿eh? Quiere decir que vosotros a lo mejor sois los que nos podéis ayudar, pero fijaros qué tipo de acciones. Es curioso porque cuando hay expertos de verdad, no se escucha a los expertos, probablemente en la política. Hablo de política en general, y hay otra historia, por ejemplo, que hemos hablado más de una vez, Julián, la historia personal digitalizada, que es algo increíble, que en los tiempos modernos un paciente no pueda tener un accidente médico y que sepan sus datos médicos y tratarle. Pero son cosas que supongo que de la mano de todos los que estamos aquí podremos ir avanzando, por lo menos es nuestro compromiso seguro. Sin duda. Bueno, si os parece, vamos a ir a los premios y, por favor, que suba aquí al escenario Emilio de Benito, vicepresidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Salud, para entregar los premios. Vamos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Bueno, vais a permitir, decía hace un momento, voy a hablar de periodismo un instante nada más. Los profesionales de la medicina, los profesionales de la información, yo creo que tenemos muchísimas cosas en común, siendo profesiones tan diferentes. Tratamos, como los médicos, con el material más importante, más sensible, que es la persona. Tratamos con seres humanos y nuestras noticias, nuestros errores, nuestros aciertos inciden en la vida de los demás, en la salud, en el caso de los médicos, pero en el caso nuestro, en su bienestar, en su intimidad, incluso en su prestigio, en su honor. Y unos y otros podemos hacer la vida más llevadera o podemos convertirla en un infierno. Y por eso, médicos y periodistas deberíamos tener muy claro que hay una norma elemental que nos une en la ética y en la estética: tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Yo me he pasado la vida contando historias en la prensa, en la radio, en la televisión, que son lo más parecido a las fichas de los pacientes que maneja un médico, que se manejan en un hospital. Tienen nombres y apellidos, emociones, reflejan miedo, angustia, preocupación, alegría, tristeza, esperanza, avances médicos, la vida. Y tenemos la suerte, hoy, los que estamos aquí, de contar esas historias en el mundo de la salud. Como se lleva tanto la palabra relato, nosotros no empezamos por el final, sino empezamos por el principio. Contamos historias. La salud es la verdad. Aquí no hay relato que valga para llegar a algo preconcebido. Hay historias y por eso yo estoy muy contento que me haya invitado esta sociedad y la Fundación a entregar unos premios a periodistas que defienden, que cuentan historias, que son la esencia del periodismo y que nos enorgullece y nos hace grandes a los periodistas en el día a día. Enhorabuena, por tanto, a todos los finalistas en estos premios, cuyo jurado lo constituyen los doctores Villacastín, Íñiguez Romo y Emilio de Benito, que están aquí ya sentados. Vamos a dar paso, si os parece, a los premios. Lo primero, en la 7ª edición de estos premios se han recibido 75 trabajos, que creo que es un número muy considerable. Todos, me dicen los miembros del jurado, de una gran calidad. Se han batido récords de trabajos en los 7 años que se lleva celebrando el premio. Y vamos a proyectar un pequeño vídeo antes de pasar a la entrega.
queremos reconocer vuestra labor por ayudarnos a difundir, divulgar, informar, sensibilizar, concienciar y educar. Gracias. Y los finalistas son, en medios impresos, Teresa Guerrero Fernández, del periódico El Mundo, por su trabajo La mala salud del planeta daña el corazón. Verónica Palomo, de la revista Consumer, por su artículo Ejercicio físico, la mejor medicina frente a la obesidad. Cristina García Lucio, del periódico El Mundo, por su reportaje La salud va por barrio. En medios audiovisuales, Manuel Delgado Fraile, de Canal Sur Radio Huelva, por Mujer, infarto a partir de los 45. La recompensa es un mensaje a corazón abierto. El tabaco, la obesidad, el colesterol, la diabetes o la hipertensión son las principales causas que pueden conducir a problemas cardiovasculares. Benjamín López Hernández, de Castilla y León Televisión, por Diagnóstico, cirugía cardiovascular. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Hoy les vamos a hablar de un procedimiento quirúrgico muy importante y muy especial, la cirugía cardiovascular. Álvaro Gómez Casado, de Onda Cero Segovia, por 1967-2022. Historia, hitos y retos del trasplante de corazón. En este 2022 se cumplen 55 años del primer trasplante de corazón de la historia. En medios digitales, Gema López Albendea, de la revista Haz, por su trabajo Primeros auxilios en el colegio, cómo aprender a salvar vidas desde los 5 años. Nerea Díaz Maroto, de EFE Salud, por Unidades de riesgo vascular para el control y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Lois Balado Tomé, de La Voz de la Salud, por su reportaje Experimentamos cómo es vivir 24 horas con insuficiencia cardíaca. Parezca un tópico, nos costó decidir, ¿no? Porque es verdad que estuvimos comentando, porque realmente nos gustan mucho las aproximaciones que habéis hecho, pero al final, en medios impresos, la ganadora es Cristina García Lucio, por su trabajo La salud va por barrio. Entonces, Cristina, mira, te voy a contar una anécdota cuando estaba ponte aquí a mi lado. Sí, donde quieras, aquí eres tu protagonista. Cuando teníamos una cena estaba mirando la fecha, hace 30 años, y vino Pedersen, que es un nórdico investigador famosísimo, que fue el que publicó el primer artículo sobre las estatinas y que prevenían la enfermedad cardiovascular. Y entonces me preguntó, claro, hace 30 años yo lo gallito que era, luego la vida ya me ha pasado. Y me preguntó, a ver, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para la salud? Dije todos los que me sabía y fallé estrepitosamente. Y al final me dijo él, el distrito postal. Y yo creo que es justo de lo que habéis hablado vosotros, ¿no? Así que más que el código genético, ¿no? El código postal. Enhorabuena. Gracias. Yo creo que te invito para vale, a la actriz para que digas lo que crees. Enhorabuena, Cristina. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la SEC y a la FEC por apoyar así el periodismo de salud, que bueno, a veces se queda en un segundo plano, pero yo creo que es fundamental para tener una sociedad informada y para combatir tantos bulos y desinformación como sufrimos hoy en día. Nada, gracias a todos. Gracias. Pues tiene la palabra el doctor Íñiguez, presidente de la Fundación Española. Muchas gracias, Ernesto. Yo voy a comentar con otra anécdota a propósito de los factores de riesgo.
Ustedes saben, cuando se inició el programa, el Framingham, que fue el que puso de manifiesto la trascendencia de los factores de riesgo y su importancia al controlarlos, era en el periodo que Roosevelt y Truman estaban en la presidencia o la vicepresidencia de Estados Unidos. Uno de ellos murió por una hemorragia cerebral debido a su hipertensión arterial. Y cuando el otro le sucedió, fue cuando se gestó toda la financiación del estudio Framingham. ¿Y saben una de las partidas que contemplaba esa financiación? El coste de los ceniceros para los investigadores, porque no se sabía todavía el efecto del tabaco, el efecto negativo del tabaco. Bueno, pues nosotros no queremos centrarnos en estos ámbitos preventivos, queremos ir antes y promover la salud, como comentábamos antes en la tertulia. Y en este sentido me gustaría que todos ustedes pues, nos apoyasen y hiciesen el énfasis en la promoción de la salud, no solo en la prevención de los factores de riesgo. Y dicho esto, precisamente por centrarnos en este enfoque y para realizar, pues de alguna manera, realizar un reportaje muy completo, consultando diversas fuentes y utilizando diferentes formatos, han conseguido un reportaje ameno y riguroso, y el premio en la categoría de medios digitales es para Nerea Díaz Maroto Lara, de F Salud, por su reportaje Unidades de riesgo vascular para el control y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Enhorabuena. Gracias. Unas palabras si quieres, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Es un honor, la verdad, recibir este premio. Sin duda alguna, la salud es uno de los bienes más preciados que tenemos y que debemos cuidar y, sobre todo, informar sobre ello. Ojalá algún día la salud ocupe las portadas de los periódicos sin necesidad de que haya una pandemia de por medio, ¿no? Que se valore un poco más este tipo de información. Y nada, yo quiero tomar unos minutitos para agradecer también al equipo de F Salud por dejarme formar parte de su familia y darme esta oportunidad de hacer este reportaje por el que hoy he sido premiada. Gracias Javier Tobar, Ana Soteras y Gregorio del Rosario, que hoy me acompaña, por dejarme formar parte de vuestra familia y enseñarme lo importante que es informar sobre salud. Muchas gracias. Pues tiene la palabra Emilio de Benito, vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la sociedad y a la Fundación Españoles del Corazón porque permita que ANIS, por habernos invitado a ANIS desde el principio de los premios a ser parte de su jurado, ¿no? Yo creo que tiene un sentido que la Asociación Nacional de Informadores de la Salud esté presente en estos actos, porque si dejara estos dos solos, solo premiarían a artículos muy pesados sobre actos médicos. Eso nos porque decía, es que ha sido una pelea terrible esta vez lo del jurado, porque además una de las cosas que nos pedían los socios de ANIS en la última asamblea, y me estaba acordando ahora, era como que vigiláramos que no se hicieran malas prácticas y que hubiera un cierto control, ¿no? Si todos los artículos que salieran del sector fueran como los que han llegado a este premio, pues esa comisión no tendría ningún sentido. Todavía me temo que habrá alguien a que habrá que tirar las orejitas de vez en cuando. Y dicho esto, a mí me toca dar el premio a los medios audiovisuales, porque pone el foco en un tema que es muy importante, y lo habéis comentado antes en la tertulia, ¿no? Que es el papel que tienen las enfermedades cardiovasculares en la salud de la mujer. Cuando uno piensa en salud de la mujer, piensa automáticamente en cáncer de mama, piensa en problemas neonatales o perinatales, pero siempre se nos olvida que es la principal causa de muerte y la principal afección que sufren son los problemas de corazón, ¿no? Y entonces, en este sentido, y por eso mismo, el premio va para Manuel Delgado Fraile, de Canal Sur Radio Huelva, por su reportaje Mujeres, infarto a partir de los 45. Recompensa su mensaje a corazón abierto. Sí, sí. Qué bonito, por cierto. Así está. Pues todo tuyo. A ver, que eres hombre de radio y si no serás capaz de resumirlo. A ver qué tal. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias tanto a la Fundación Española del Corazón como a la Sociedad Española de Cardiología por este premio, que en definitiva este premio significa una palmadita de cariño, una muestra de apoyo al sector periodístico, un sector que está viviendo un momento sin duda complicado por la crisis. Me gustaría dar dos razones o dos
abordar dos temas importantes de por qué el periodismo está en crisis. El periodismo está en crisis, en definitiva, porque bueno, no se hacen formatos adecuados, ideas adecuadas. Yo creo que no es cuestión tanto de ser buen o mal periodista como abordar formatos que atrapen de verdad al oyente, al espectador. También me gustaría decir que este tipo de temática, las enfermedades, son en definitiva la salud, es un tipo de tema que nunca pasa de moda. Y bueno, agradecer también a las personas que han mostrado su testimonio a este reportaje y nada, dar las gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a nombrar y que suban al escenario, por favor, para recoger su diploma el resto de los finalistas. Les voy nombrando y voy subiendo. Teresa Guerrero Fernández del Mundo, por su artículo La mala salud del planeta daña el corazón. Gracias, ¿cuál es? Esta es Verónica Palomo, esta es Teresa. Que se me ha caído el micro. Enhorabuena, Verónica Palomo, de la revista Consumer, por ejercicio físico, la mejor medicina frente a la obesidad. Sí, pero es para aquí. No, nos quedamos todos aquí. Sigo haciendo la foto de familia. Gema López Albendía, de la revista AZ, por primeros auxilios en el colegio, cómo aprender a salvar vidas desde los 5 años. Lois Balado Tomé, de La Voz de la Salud, por experimentamos cómo es vivir 24 horas con insuficiencia cardíaca. Y Benjamín López, César Casado, Mariano Veira y Jorge Losada, de Castilla y León Televisión, por diagnóstico cirugía cardiovascular. Ahora nos hacemos una foto. Enhorabuena a todos los premiados. Queda abierta. Me queda por entregar uno. Álvaro Gómez Casado, por Historias, hitos y retos del trasplante de corazón, emitido en Onda Cero Segovia. Aquí no venía. Perdóname. Bueno, enhorabuena a todos. Queda abierta la 8ª edición de estos premios, que servirán un año más para poner en valor la necesidad de informar de las enfermedades cardiovasculares, para que la tertulia del próximo año no sea precisamente este. Cuidaros el corazón, que esta bendita y maldita profesión da muchos sobresaltos, aunque estos días no son los mejores, como hemos dicho, para evitar los excesos. Feliz Navidad a todos y que el año 2023 sea para todos vosotros un año excelente, espléndido.